Hello, my name is Carol Leon and I'm going to talk about the detection of West Nile virus lineage 2 in cool experienced mosquitoes associated with disease outbreak in Greece 2017. So the West Nile virus is an RNA virus belonging to the Flaviviridae family. The West Nile virus genome is constituted by a single-stranded RNA molecule of positive polarity. The genome consists of a single open reading frame of approximately 11 kilobases with no polyadenylation tail at the tree end. The viral RNA is translated as a single polyprotein that is post- and co-translationally cleaved by both host and viral proteases, resulting in 3 structural proteins, capsid, envelope, and premembrane, and 7 non-structural proteins, NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, and NS5. The 5' end of the genome encodes the structural proteins, which are necessary for virus entry and fusion, as well as encapsulation of the viral genome during assembly. The non-structural proteins have many diverse functions, which is understandable as the virus has a very limited number of proteins, and they must each serve multiple purposes during infection. It has the capsid protein associating with the RNA genome to form the nucleocapsid, which is surrounded by a lipid bilayer. The Culex pipiens mosquito. The genome sequence of a member of the Culex pipiens complex will greatly simplify the identification of mosquito genes required for pathogen transmissions, potentially enabling the development of new strategies for combating and controlling these diseases. So the Culex pipiens transmits West Nile virus, and it is considered as the main vector of several viruses and diseases. It is normally considered to be a bird feeder, but some urban strains have a predilection for mammalian hosts and feed readily on humans. So the general objective of this article is the detection of West Nile virus lineage 2 in Culex pipiens mosquitoes associated with disease outbreak in Greece 2017. Métodos. Los métodos utilizados para este estudio fueron dos, PCR y RT-PCR. Empecemos con la PCR. La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de laboratorio que permite amplificar pequeños fragmentos de ADN. La PCR requiere de una enzima, que es la ADN polimerasa, que produzca nuevas cadenas de ADN mediante el uso de cadenas existentes como molde. La ADN polimerasa que normalmente se utiliza en la PCR se llama la Taq polimerasa. La PCR utiliza altas temperaturas repetidamente para desnaturalizar el molde de ADN o separar sus cadenas. Esta Taq polimerasa solamente puede hacer ADN si hay un cebador. ¿Qué es un cebador? Una corta secuencia de nucleótidos que proporciona un punto de partida para la síntesis de ADN. ¿Para qué se utilizó la PCR en este estudio? Cuando se extrajo ADN genómico de cada uno de los mosquitos, se analizó el biotipo con el uso de un ensayo diagnóstico de PCR y se analizó con electroforesis. La presencia y frecuencia de la mutación KDR en el sitio L10-14F en el canal de sodio controlado por voltaje se detectó igualmente con un ensayo de PCR específico de alelo, y los fragmentos se analizaron posteriormente con electroforesis. Igualmente se detectó con una reacción de PCR la presencia de mutaciones en el extremo C-terminal de la quitina sintasa que abarcaba la posición 1043. Y ahora la RT-PCR. Esta RT-PCR retrotranscribe una hebra de ARN en ADN complementario utilizando una enzima llamada la transcriptasa inversa. El resultado se amplifica mediante una PCR tradicional. El ADN complementario generado ya no lleva intrones, que sí tendría el ADN original. De este modo, al expresar el ADN complementario producto de la RT-PCR, se generará un ARN mensajero formado exclusivamente por exones. ¿Para qué se utilizó la RT-PCR en este estudio? Se utilizó para evaluar la presencia de flaviviruses. Al igual que la detección del West Nile virus, se realizó mediante un ensayo múltiplex de Taqman de RT-PCR en tiempo real de un paso, que permitía detectar y diferenciar simultáneamente el West Nile virus linaje 1 y el West Nile virus linaje 2.
Las muestras fueron amplificadas en tripletas y en cada ejecución se incluyó un control sin plantilla y un control positivo. Los resultados del estudio fueron los siguientes. Entonces, en la tabla 1 tenemos que se determinó la composición de la especie Culex pipiens con un 41.3% Culex pipiens pipiens, un 21.7% Culex pipiens molestus y un 37% eran híbridos pipiens pipiens molestus. Las mutaciones de resistencia a los piretroides en el sitio L1014 del gen del canal de sodio se encontraron a una frecuencia de alelo de 41.8%. Un 14.3% de mosquitos Culex pipiens eran homocigotos para las mutaciones KDR, de los cuales un 55.1% eran heterocigóticos y un 30.6% eran homocigóticos para el alelo susceptible. Igualmente, no se detectaron mutaciones del sitio objetivo de la quitina sintasa que confieren resistencia al difluenzuran en ninguna de las muestras tomadas del Peloponeso. Entonces, ahora la electroforesis. Las muestras de mosquitos que se recolectaron en las áreas de Argolis y Arcadia tenían la siguiente composición. Culex pipiens eran 631, lo que equivale a un 74,85%. Y el Aedes albopictus eran 212, lo que equivale a un 25.15%, y se distribuyeron en 33 y 14 grupos respectivamente. Entre estos grupos, 3, que corresponden al 6.25%, consistían en los mosquitos Culex pipiens que fueron positivos para la presencia de flavivirus. Al aplicar un ensayo Tachman que detecte diferencias simultáneamente el West Nile virus linaje 1 y el West Nile virus linaje 2 en el número total de grupos, se encontró que el West Nile virus linaje 2 se detectó en los mismos 3 grupos de mosquitos Culex pipiens previamente encontrados positivos para flaviviruses. 2 de estos pozos de mosquitos fueron muestreados de la misma área, o sea, del pueblo de Fixia. ¿Cuáles fueron estos dos? El 1A y el 1B. Mientras que el tercer grupo fue muestreado de la aldea del Mar Goula, que es el grupo 2. En conclusión, sí, en todos está el West Nile virus linaje 2. Los grupos dieron positivos, ¿por qué? Porque lo tienen. Entonces dieron igual al control positivo. Discussion. Hernandez Triana et al. And Shaskovalo et al. Said that virulent and near-invasive strains do exist in Europe and Greece with similar ratios of infection reported for lineage 1, leading to clinical disease. Pazzola et al. Said that the high abundance of Culex pipiens mosquitoes in the area and the detection of West Nile virus implies these mosquito species were most likely the main West Nile virus vector in the region, as is the case in northern and central Greece. And Ciora et al. Said that Culex pipiens molestus are considered an extremely competent vector of West Nile virus due to their enhanced West Nile virus transmission potential, and all of them were correct. Conclusions. We have 2 conclusions. The first one is that the main vector of the West Nile virus is the Culex pipiens molestus due to its behavior. This mosquito bites birds, which causes the maintaining of the virus among these hosts and facilitates its transmission to humans. And the second one is that despite having a large number of West Nile virus vectors in this region, with the correct measures of prevention and control, the virus should not manifest itself in many individuals. Then we have a map of the West Nile virus and its vectors, and that's all. Thank you very much.